Hola oyentes de Radio Sefarad, ya saben como es habitual desde que empezó esta guerra llamada por Israel Espada de Hierro el 7 de octubre pasado, pues contamos con la colaboración cada día de Pascal Roa desde la propia Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, pues aquí en el día 38 de lo que se ha convertido en un diario de guerra y aquí con las últimas noticias, novedades desde el fin de semana. Sí, claro, ya se nos han juntado aquí unos cuantos días, pues la última comunicación fue el viernes al mediodía y estamos hablando hoy lunes por la tarde. Son muchas noticias, pero en el fondo me parece que tampoco hay grandísimas novedades, ¿no? No, es una maratón, no es un sprint. Esto está claro desde el minuto uno. Se sabía que aquí en Israel tendríamos que hacer frente a muchos días de paciencia, de duelo, de luto, también de esperanza, de escuchar noticias y a veces de recibir pocas y a veces malas. Hablamos de bajas, ¿no? Que ya van 44, si no me equivoco, hasta hoy, que dentro Soldados de lo que soldados de Sahel, efectivamente. que ya estaban en el operativo. No, no, Sí, esto afuera de lo que pasó el propio 7 de octubre. totalmente, totalmente. Entonces, pues aquí en este trajín, podríamos llamarlo, en este recorrido, largo recorrido, pues cada día llegan noticias, a veces con cuenta gotas, sobre todo en lo que se refiere a Gaza, por supuesto, porque ahí sigue vigente secretismo para no dar armas al adversario, pero al enemigo, pero muchas veces recibimos o intuimos noticias, cosas de lo poco que sabemos. Por ejemplo, um, todo el mundo está de acuerdo aquí con que las alarmas, las alertas casi diarias han bajado. Han bajado mucho desde el primer día. O sea, recordemos que el 7 de octubre hubo 3.000 en una mañana, 3.000 cohetes lanzados desde Gaza y en este día hubo 4.300 en total. Bueno, pues desde hace 38 días en total han caído unos 10.000. O sea, imagínate que casi la mitad se disparó el primer día desde Hamas, por parte de Hamas. Um, Vamos, que vemos que esta semana han bajado un montón. Contamos 450 alarmas, contando las que nos llegan desde los hutíes, desde el Yemen, contando también las que vienen cada vez más frecuentemente, y de eso hablaremos desde Hezbollah, desde el norte de Israel, desde la frontera con el Líbano. Eh, no significa que jamás no tenga más cohetes, por supuesto que no, porque en tantos años de preparación sigue teniendo un arsenal. Pero sí lo que se intuye, lo que se especula, es que no puede disparar cohetes con tanta facilidad como antes desde algunas zonas, sobre todo el norte, porque el norte está cada día más entre manos de Israel. Quedan bolsas de resistencia aquí y allá, pero no es lo que era. Um, Hablamos del norte, seguimos con el mapa de Gaza muy bien dibujado, cortada en dos, Gaza cortada en dos, el cerco a la ciudad de Gaza con muchos ataques contra terroristas de Hamas cerca de los hospitales donde se han refugiado. Hemos visto hoy, por ejemplo, imágenes de un grupo que salió de un hospital, el Hospital Quds, y disparando cohetes, misiles antitanques a las fuerzas de Israel, que replicaron y mataron a toda la tropa que había salido. Entonces sabemos que ahí están.
Todavía Israel insiste mucho en que hay vías de escape, vías que la población civil puede tomar para seguir huyendo al norte, al sur, desde los mismos hospitales. O sea que no están sitiados del todo, todavía hay como vías de escape para ellos. Y es muy importante porque en esa guerra eh, de muchas desinformaciones es importante que Israel documente todo y lo explique todo para que sepamos la verdad. Una pregunta, porque aquí se habló mucho de esto cuando digo aquí hablo en España, ¿no? Los informativos hablaron de que el hospital Shifa se ha quedado sin combustible para la luz y que esto que el otro, pero por otra parte hemos visto información, incluso un vídeo de Tzal, del ejército israelí, cómo dejaban ahí bidones con 300 litros de gasolina para que mantuvieran al menos durante un día, la, la electricidad en el hospital. Pero después los gazatíes del hospital han dicho que no recibieron nada, que eso es mentira, que es un fake y que por otra parte seguramente la gasolina no llegó al hospital, sino a los bajos fondos del hospital, ¿no? Donde está Hamas. Sí, recordemos que Israel insiste en que no entre combustible a Gaza precisamente por eso, para que jamás no lo use para el uso de cohetes, para tirar cohetes y también para debilitarle en el sentido de que no puede usar no podría usar este combustible para el sistema de ventilación de sus centenares de kilómetros de túneles. Sin embargo, sí, ese episodio se documentó y hay videos que grabó Zahal donde se ven a soldados arriesgando su vida, acercándose a la entrada del hospital con los bidones. No son bidones así que llega de alguna ayuda humanitaria, sino de las propias fuerzas de Tzahal. Llegan con muchos litros de gasolina para las necesidades más básicas y más urgentes. Sin embargo, jamás impidió al personal del hospital con el cual Tzahal había estado en contacto previamente de ir a por los bidones y ahí se quedaron efectivamente. No permitieron al personal del hospital usar esos bidones para las necesidades más urgentes del hospital. O sea que Tzal Y se había comunicado con los médicos para decirles, os dejamos ahí 300 litros y... hay una comunicación constante, sí, 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 sí. Tzahal claro, sabe precisamente quién es quién. Uh-huh. pero es un problema porque los médicos se juegan la vida, ¿no? Es decir, eh, si no obedecen a Hamas, los tienen ahí mismo, no tienen que venir a dispararles. Les pueden disparar desde al lado de la cara los de Hamas porque están dentro del hospital y están en los sótanos y se mueven por ahí, o sea que no hay Sí, posibilidad de hacer una revuelta de independencia de este hospital de lo que es Hamas, porque los tienen dentro. sí, efectivamente, jamás sigue necesitando a los civiles y el personal sanitario y a los pacientes como escudos humanos. Y te digo que según los últimos informes, sin embargo, muchos se han ido yendo. O sea, conocemos los pasillos humanitarios de los que vamos hablando desde hace 6, 7 días, pues hoy han seguido y te digo que, por ejemplo, ese hospital Shifa tiene en el ala este un pasillo por donde pueden pasar los civiles que han sido informados previamente. Te digo, hay una comunicación con los civiles por parte de Tzahal, con horas precisas, con un recorrido preciso para que puedan salir. Entonces, hoy se estima a unos 650 pacientes los que quedan en este hospital, que sigue siendo muchos, pero es como desde la mitad de hace 2 o 3 días, 500 personas de personal sanitario, o sea, un tercio de hace unos días, y según las Naciones Unidas, 2.500 personas desplazadas que están ahí, pues un poco sirviendo desgraciadamente, de escudos humanos. Eran 15.000 hace unos días, así que va bajando el número, pero todavía Israel no consigue, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a conseguir?
consigue despojar Despejar, lo que es despojando, sí, lo que es un terreno despejando, eso. despejando lo que es una zona de combate. Entonces, todavía Israel está acercándose cada vez más e intentando definir quién es quién y yendo a por los terroristas y sin Claro. herir Ahora, mi pregunta es, a los civiles. mi pregunta es cuando la gente sale en esos pasillos humanitarios y se va hacia el sur, seguramente en esos pasillos también van muchos terroristas, ¿no? Esa es la pregunta del millón, Jorge. Es la pregunta del millón. Yo no sé cómo Tzal hace para evitar eso, porque hemos visto muchas imágenes, vídeos de terroristas que disparan cohetes vestidos de civiles. Igual Tzal se fía en la gente mayor, mujeres, niños, pero también van adultos. Entonces, efectivamente existe el riesgo, efectivamente sí. Ujú. De alguna forma existe algo de control, pero ¿en qué consiste el control? No lo sé, no lo sabemos. Claro, porque Y ya, también, y ya van muchos. claro, porque también hablamos de que el control ahora de Tzal es en en la parte norte de la franja, y ahí están eliminando los túneles, etcétera, pero en la parte sur de la franja, entre la ciudad de Gaza y la parte sur de la franja, existen todavía los túneles, con lo cual, pues, por ahí se pueden mover los terroristas libremente todavía. Sí, sí, no. Y Israel, Tzal está muy consciente de ello. Y precisamente ahora, hace unos minutos, la Fuerza Aérea de Israel ha matado a, a varios comandantes en la región de Khan Yunis, que está en el sur de la ciudad de Gaza, que está en el sur de la franja misma, con ataques muy puntuales, ataques precisos, y ha matado a varios comandantes, sobre todo de antitanques, responsables de antitanques, y varios otros miembros de Hamas de alto rango. Así que vemos, como dijimos la semana pasada, que había infiltraciones o ataques puntuales en el sur, um, limpieza de terreno, podríamos llamar, pues también hay ataques en el sur desde el aire. O sea que Ujú. ahí todavía no han entrado las fuerzas terrestres, por supuesto, pero esto seguramente vendrá en otra fase, uh, teniendo todavía a salvo a los civiles en estos campos ya de refugiados. Pero eso es lo que pasará, o sea, metódicamente, metro por metro, y por eso dura tanto tiempo la maratón, pues va atacando Tzahal a las bolsas de túneles y de terroristas y de mandos de Hamas. Bueno, también hemos visto que en el sur hoy ya ha empezado a salir bastante más extranjeros de los que estaban inscritos, por lo menos entre los españoles creo que salieron unos 40 y pico. Se empieza a mover la salida de los extranjeros, aunque me imagino que también aquí habrá que mirar con mucho cuidado porque también puede haber terroristas que tengan doble nacionalidad, ¿no? Efectivamente, sí, unos 40 españoles de más de 800, aparentemente, más de 800 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad que han pasado la frontera, el paso fronterizo de Rafah en Egipto, y ahí efectivamente quien está al mando es sobre todo Egipto, ¿no? O sea, Egipto que tiene mucho miedo en que entren terroristas, entre incluso refugiados de Hamas, digo de Gaza, para que esté libre su territorio Ujú. de terrorismo, efectivamente. Entonces, efectivamente, quiero recordar que el objetivo era unos 7.000 extranjeros o con doble nacionalidad, y hoy han salido pues casi 1.000. Así que esto Ujú. también poco a poco se van por ahí. Bueno, Um, yo no sé si esta es la estrategia del ejército o el plan del ejército, pero una vez que esté limpio de elementos terroristas el norte de la Franja de Gaza, como bien dices que está cortado, separado del sur, pues seguramente
la presión que hoy hay en el sur de la franja empezará a disminuir porque se permitirá a la gente de Gaza a volver al norte, al menos a una parte de la población que vivía en el norte de la franja. Una vez que esté limpio de terroristas y de túneles, etcétera, supongo que pasarán, dejarán pasar a la población que era del norte en esa dirección y posiblemente muevan hacia allí lo que ahora se desplaza hacia el sur para poder terminar la limpieza, entre comillas, de la zona de el sur de la franja y especialmente de la ciudad de Gaza, ¿no? Esto es lo que parece lo más lógico, efectivamente. Pero habrá que ver también a dónde irán los casi 1 millón ahora de refugiados del norte que han pasado al sur, porque ahora están viviendo en carpas, o Entiendo, sea, tiendas de campaña. Sí, sí, por eso digo de que, tiendas de campo, carpas. Pero ¿qué pasará? Porque muchas de las casas, muchos de los edificios en el norte están derruidos. bueno, Entonces, pero se pueden poner las mismas tiendas de campaña también en el norte para que por lo menos esa gente esté a salvo y allí no se bombardee. Eso me parece que es una posible evolución que tenga este tema, ¿no? Eso siempre y sí, cuando pues digamos, las naciones dejen actuar a Israel según sus planes, porque cada vez es mayor la presión. Evidentemente sobre Israel hay una presión todo el tiempo, pero el problema es que no presionen demasiado a los que están dando su apoyo a Israel, como puede ser Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania. Y hasta ahí puedo hablar, ¿no? Porque Francia ya está diciendo un poco tonterías. sí, de eso vamos a hablar. Pero sí, efectivamente. Para terminar con la ayuda humanitaria, simplemente Israel, mediante sus portavoces, insiste mucho en que no hay límite de ayuda humanitaria, cuanto no hay combustible, o sea, agua, comida, material para alojamiento provisionales como carpas, pues se trata de 14.000 toneladas hasta ahora que han entrado y más de 900 camiones que han pasado pues, bueno, desde que empezó la ayuda humanitaria. Todo bajo control de Israel, eso también es importante, del organismo de COGAT, que es el organismo de Israel para los territorios. Entonces, esperemos que efectivamente que no entre combustible, que luego pueda servir para Hamas, tanto como le podría servir un alto el fuego, del que todo el tiempo se habla, de muchas partes, de muchos bandos, de muchos campos, de muchos sitios, tanto desde Qatar, desde Estados Unidos, desde muchos países, pero en el fondo lo que vemos es que no hay alto el fuego. Hasta ahora hay paseo humanitario. Sabemos que un alto el fuego, como dijo muy bien el canciller alemán Scholz, no está en la mesa ahora porque esto solo serviría a Hamas para rearmarse, para tomar el aire, para buscar combustible, etcétera. Y esto sería una gran desventaja a Israel que sería incompatible con la voluntad de Alemania y de Estados Unidos y de Reino Unido de destruir simplemente Hamas. Bueno, vamos, si te parece, a hablar de el otro frente que estaba un poco en pausa, pero que no deja de estar con ataques diarios prácticamente en el norte, ¿no? Sí, sí, incluso más allá del Líbano, empezaría con Siria y después volveré con la frontera misma. Pero fíjate que Estados Unidos ha atacado un puesto del grupo pro-iraní esta noche, donde aparentemente murieron 6 personas en Siria, en el este de Siria, como represalia a un ataque a objetivos de Estados Unidos. No se sabe muy bien dónde, pero fue la semana pasada y esto es un poco una noticia también interesante porque Estados Unidos está al loro de todo lo que pasa y no hay que atacar a sus objetivos, sino la respuesta es inmediata y automática. Pero bueno,
más hacia nuestra frontera, hacia el Líbano, um, sí bajan las sirenas, las alertas desde Hamas, desde Gaza, suben, aumentan cada día más las de Hezbollah, las sirenas desde la frontera con el Líbano. Y ayer hubo, entre un rifirrafe cada día más intenso, ayer hubo un ataque contra civiles. O sea, hay que saber que la zona norte está totalmente despoblada. O sea, la población de Israel, la población israelí ya no está en una cierta franja de unos kilómetros, pero ahí había un grupo de trabajadores de la Comisión Nacional de la Electricidad para reparar unas líneas de electricidad que se necesitaba seguramente para Tzal en este lugar. Hezbollah atacó y hubo unos 14 heridos. Desgraciadamente hoy murió uno de ellos. O sea, es el segundo civil, si no me equivoco, que muere a raíz de un ataque directo de Hezbollah y se podía temer lo peor. Se está temiendo, siempre se teme lo peor, que haya escalada, pero de momento sigue el rifirafe cada vez más intenso, pero no podemos hablar de otra cosa que escaramuzas, rifirafe, provocación, respuesta a la provocación. Digamos que tal vez lo que busca Nasrallah, lo que busca Hezbollah es que Israel ataque ya de una vez por todas y que vaya a Beirut y se acabó. Pero de momento es lo que hay. Pero Hezbollah está más al sur que en Beirut, ¿no? Sí, 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 sí. Está totalmente Ya, porque Israel al sur, podría pero bueno, atacar sabemos que Israel podría atacar muchos el sur. mandos están en Beirut. Claro, digo que podría atacar el sur del Líbano, las bases de Hezbollah, sin meterse en Beirut y con el resto de los libaneses, ¿no? Sí, hay muchas voces aquí en Israel desde, bueno, desde muchos partidos políticos, no hablo de los más extremistas, pero desde todos los partidos, muchas voces que gritan, que piden a gritos que se aproveche esta ocasión para deshacerse de una vez por todas de Hezbollah. El Consejo de Guerra, Galán, Bibi, o sea, Galán, Netanyahu y Gantz no está para la labor. Se ve también que desde el primer minuto Estados Unidos insistió en que no se escale, por lo menos de forma agresiva por parte de Israel, que no provoque Israel, que no ataque primero Israel. Y es la constante hasta ahora. Israel solo contesta, responde a los ataques de Hezbollah. Bueno, tenemos el sur, tenemos el norte, al oeste tenemos el mar, es el único sitio donde estamos tranquilos, pero al este está Cisjordania, y Cisjordania está habitada por muchos palestinos, supuestamente mucho más pacíficos que los de la Franja de Gaza, pero no tanto, porque ya hemos mencionado que hay ciudades que están prácticamente en guerra desde hace años, como Jenin. Y también tenemos muchos seguidores del grupo Hamas en la zona de Cisjordania que, si bien no tienen acceso a las mismas armas que hay en la franja, sí que tienen la misma voluntad de actuar, ¿no? Y diariamente hay detenciones, hay situaciones de violencia. Sí, yo cuando preparo el programa tengo como muchas fichas que son mis frentes. O sea, frente Hamas, frente Hezbollah, frente Cisjordania, frente Jenin, frente Hutíes, frente Siria, frente diplomático también, frente, no sé qué más, frente humanitario también. O sea, hay muchos frentes. Israel tiene, wow, muchísimos frentes. En el este, efectivamente, Cisjordania, como dijimos la semana pasada, a veces hay como mini guerras en la zona de Nablus Jenin, en el norte de Cisjordania. Está todo bajo control, entre comillas, o sea, bajo control porque hay que controlar todos los días y es gracias a este esfuerzo que hace Tzahal y hacen los policías y hace Shin Bet, los servicios de inteligencia, como el Shabak, Shin Bet,
es un esfuerzo conjunto, común, para saber dónde están las células de Hamas. Hay cada vez más pruebas de que los operativos de Hamas que salieron a los kibutzim y a los yeshuvim y toda la zona sur el 7 de octubre tenía el objetivo de llegar a Cisjordania y seguir ahí con la lucha que habían empezado ese día. O sea, hay pruebas que han salido a la luz, que han sido O sea, que relatadas en el Washington que Post. Sí, sí. pensaban atravesar el país por la mitad. Sí, 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 sí. Pensaba Bueno, con comida para varios días y con armamento para varios días. Esto se está demostrando poco a poco. Ha salido un informe en Washington Post y no es casualidad, porque ahí tienen primero muchos forofos. No significa que tengan las armas, pero también tienen las armas. O sea, son más que forofos, son células que Israel descubre, o sea, sobre la marcha también con mucho trabajo de inteligencia, o que ya sabe de antemano, o que incluso recibe por parte de la autoridad palestina, que de alguna forma existe una suerte de cooperación entre los dos para ir a por la gente de Hamas, que es más enemiga incluso de Fatah, o sea, del partido de la autoridad palestina, que de Israel. Así que ahí tenemos siempre, cada noche, redadas, arrestos, a veces complicaciones y se traducen en muertes de terroristas, pero ese es el lote también de cada día y forma parte de la guerra en los varios frentes que tiene Israel, siendo el más activo y el más intenso hasta hoy el de Gaza. bueno, hablamos de Gaza, hablamos del norte, hablamos de Cisjordania, mencionamos de paso los ataques desde otros lugares como los hutíes del Yemen, pero me interesaría hablar un poquito del frente diplomático, porque aquí en el plano militar Israel puede seguir avanzando, pero a veces puede perder la guerra o el plan de guerra que tiene justamente por las presiones de algunos países, ¿no? Aunque tú mencionabas a tres que son, o mencionábamos también al principio, que son los más importantes de ayuda a Israel en este momento, como son Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que desde el primer momento ha estado al lado de Israel, cosa que no se puede decir con esa unanimidad, por ejemplo, de la Unión Europea y, por supuesto, de otros bloques importantes que pueden ser los países, evidentemente, bajo control de Rusia o África o América Latina. Ya esos países importan bastante poco, pesan bastante poco en las decisiones que pueda tomar Israel, pero sí que incluso en el plano de los países árabes o países musulmanes de la zona, si aceptamos a los mencionados afines a Irán, como puede ser Irak, Siria, Líbano y los hutíes del Yemen, pues los otros países hacen declaraciones, pero tampoco toman medidas muy contundentes contra Israel. No, efectivamente. Quisiera aportar un detalle más o un apunte más, que es la reacción de la Unión Europea este fin de semana. Creo que llevamos muchos días diciendo o denunciando que pues jamás los escudos humanos tiene arsenales en infraestructuras civiles. Hemos hablado de mezquitas, de guarderías, de escuelas, de casas residenciales, de instalaciones de las Naciones Unidas, o sea, UNRWA, de clínicas, hasta de un grupo scout. O sea, esto por fin llegó a los oídos de la Unión Europea en su conjunto, o sea, una decisión del Consejo de la Unión Europea este fin de semana denunció el uso por parte de Hamas y condena el uso por parte de Hamas de hospitales y civiles como escudos humanos. Y creo que esto es importante porque se critica mucho a la Unión Europea con razón, pero a veces cuando reconocen cosas que son tan obvias,
pues hay que recargarlo. Ujú. Tenga acceso a rehenes, cosa que no ha tenido hasta ahora. Y, Pide a y, Hamas que les ponga en libertad. claro, y yo me pregunto otra vez, porque dice, no hay nadie que me conteste, ¿qué pasa con Cruz Roja? Es decir, aquí en toda la Cruz Roja se creó a mediados del siglo XIX para justamente actuar en los conflictos bélicos. Es decir, la Cruz Roja está presente en todas las guerras, excepto cuando hay judíos de por medio, ¿no? Algo así. Sí, efectivamente. Digamos que la Cruz Roja, habrá mucho que debatir. Tal vez podríamos dedicar un programa a eso. O sea, todos los grupos que ayudan a Hamas, que ayudaron a Hamas y que siguen ayudando de alguna forma, quizás tal vez por ideología, tal vez por presiones, pero da igual porque el resultado es el mismo, el resultado es el 7 de octubre. Pues tanto las Naciones Unidas como las organizaciones, las ONGs internacionales, tomaron parte en esto, ayudaron a crear el ambiente que tenemos ahora en Gaza y contra el cual Israel lucha. Um, tomo parte. Podemos hablar, por ejemplo, de la Agencia de las Naciones Unidas, UN Women, que no ha condenado o sea, no ha expresado nada sobre las violaciones que tuvieron lugar, no, más que violaciones, vejaciones, violaciones, matanzas solo para mujeres. O sea, los terroristas, bestias de Hamas, tenían el objetivo de las mujeres, que es como una esfera aparte dentro de las atrocidades, es una parte más. Pues la Organización de Naciones Unidas que se dedica a las mujeres, UN Women, no ha hecho ningún comentario sobre esto. Es un escándalo. Y eso con todas las agencias de las Naciones Unidas. Espero que después de esta guerra haya un antes y un después también para las Naciones Unidas. Porque que hoy en día el Comité de Derechos Humanos esté en manos de Irán demuestra que no sirve para nada, que es una organización fallida, punto. Y hay que darse cuenta. Desgraciadamente, todavía en el mundo occidental, la gente le da muchísima credibilidad a grupos como Cruz Roja, Amnesty Internacional, las Naciones Unidas, y así no debe ser. Y así debe ser obvio después del 7 de octubre. Porque lo que pasó a Israel, lo que pasó a los judíos, lo que pasó también a los sin ser judíos que fueron ejecutados, hablo de los tailandeses, de los filipinos, etcétera, pues que esto sirva para mostrar que detrás de todo esto había toda una maquinaria, no solo Hamas. Una maquinaria que no solamente producía ideología, sino que producía mucho dinero, porque evidentemente cuando hablamos de creo que son 500 kilómetros de túneles de Hamas, no me acuerdo cuánto se hablaba de, 500 sí, o más más. o menos. Eh, Ahí había gente de todas estas ONGs, de todas estas organizaciones. Es imposible que no supieran. Es imposible que no supieran. Es imposible que no fueran cómplices de lo que estaba pasando. Luego los vemos en la televisión, ahora que están saliendo los médicos sin fronteras que estaban allí y no sabían que debajo de los hospitales que pasaban y entraba gente armada y que iban al sótano y que salían del sótano y que había... Yo no me lo creo, no me lo creo. Esto es como decir de cuando los nazis vivían en Auschwitz, ahí al lado del campo de concentración, y no sabían lo que estaba pasando en el campo de concentración, qué pasa. No les olía el olor a carne quemada, no veían el humo de las incineraciones. La gente que estaba en la franja de Gaza, los niños, los jóvenes, los viejos, los extranjeros, los inversores, todo el mundo sabía qué es lo que estaba pasando y todo el mundo se ha hecho cómplice y ahora están llorando por las esquinas porque a veces las armas de precisión israelíes no pueden ser tan precisas
como para matar, para que desviar las balas y que hagan una curva y eviten a los civiles. Bueno, hemos llegado a un límite ético, pero también hemos llegado al límite del tiempo que disponemos para grabar, Pascal. Así que bueno, como seguiremos hablando mañana, lo que nos queda en el tintero hoy, seguiremos desglosándolo mañana. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta mañana.